Hola a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos muy emocionados de tener una conversación muy especial para ustedes. Bella, qué bueno verte hoy. Hola, 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 bienvenidos queridos oyentes de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y también estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Tienes una cara muy diferente hoy. Bella, es que acabo de regresar de vacaciones. Llegué apenas ayer por la noche y todavía no puedo creer lo increíble que fue todo. Mis vacaciones fueron absolutamente perfectas, pero también tuvieron algunos momentos muy divertidos e inesperados. Oh, qué emocionante. Oyentes, hoy vamos a hablar sobre las vacaciones. Este es un tema que todos amamos, ¿verdad? Y además es muy importante para aprender español, porque cuando viajamos necesitamos hablar con muchas personas diferentes. Manuel, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Fui a México. Visité 3 ciudades diferentes: Ciudad de México, Oaxaca y Cancún. Fueron 2 semanas increíbles. ¿Tú has ido a México alguna vez, Bella? Sí, fui a Ciudad de México hace 3 años y me encantó. Oyentes, una pregunta para ustedes. ¿Han visitado México alguna vez o tienen ganas de ir? Pueden escribir en los comentarios. Nos encanta saber a dónde viajan ustedes. Manuel, ¿cómo fue el viaje? ¿Tomaste un avión? Sí, tomé un avión desde mi ciudad. El vuelo fue de unas 4 horas aproximadamente. No fue muy largo, pero les cuento algo gracioso. Me dormí en el avión, y cuando desperté, pensé que ya habíamos llegado. Le pregunté a la azafata cuánto tiempo faltaba, y me dijo que todavía faltaban 3 horas. ¿Me había dormido solo 10 minutos? ¡Jaja! Eso me ha pasado a mí también. Cuando estamos cansados, 10 minutos se sienten como horas. Oyentes, ¿les pasa eso también en los aviones? ¿Se duermen fácilmente cuando viajan? Cuéntenos en los comentarios. Manuel, cuando llegaste a Ciudad de México, ¿qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue buscar mi hotel. Tenía una reservación en un hotel muy bonito en el centro de la ciudad. Llegué, dejé mis maletas en mi habitación y salí a caminar. Quería ver la ciudad, sentir el ambiente, oler la comida en las calles. Ciudad de México tiene un olor y una energía muy especiales. Es verdad, la Ciudad de México es una ciudad gigante y muy llena de vida. ¿Cuántos días estuviste allí? Estuve 5 días en Ciudad de México. Visité el Zócalo, que es la plaza principal. También fui al Museo Nacional de Antropología, que es absolutamente impresionante. Y por supuesto, fui a Teotihuacán a ver las pirámides. Las pirámides, eso suena increíble. Oyentes, Teotihuacán es un lugar arqueológico muy famoso en México. Tiene pirámides enormes y muy antiguas. Se llaman la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. ¿Han escuchado de Teotihuacán, Manuel? ¿Subiste a las pirámides? Sí, subí. Y les digo algo, no es fácil. Las escaleras son muy empinadas y hace mucho calor. A la mitad de la subida, pensé en bajarme, pero continué. Cuando llegué arriba y vi toda la vista desde lo alto, fue algo que nunca voy a olvidar. Se ve todo el sitio arqueológico desde arriba. Es algo mágico. Eso suena hermoso. El esfuerzo siempre vale la pena cuando la vista es tan bonita. Y la comida, tenemos que hablar de la comida mexicana. Es una de las más famosas del mundo. La comida. Bella. Creo que engordé 2 kilos solo en la primera semana. Comí tacos, enchiladas, pozole, tamales, chiles rellenos. Todo estaba delicioso. Pero lo que más me gustó, lo que realmente me enamoró, fueron los tacos de carnitas en un mercado local. No eran de un restaurante elegante, eran de un puesto pequeño en el mercado, y eran los mejores tacos que he comido en mi vida. ¡Ay, me estás dando hambre ahora mismo! Es que la comida de mercado, la comida de la calle, muchas veces es la más auténtica y la más rica. Oyentes, cuando viajan, ¿prefieren comer en restaurantes o prefieren probar la comida de los mercados y las calles? Es una muy buena pregunta. Cuéntenos en los comentarios. Manuel, ¿y qué pasó con Oaxaca? ¿Cómo fue esa parte del viaje? Oaxaca
fue completamente diferente a Ciudad de México. Es una ciudad más pequeña, más tranquila, con muchos colores. Las casas son de muchos colores brillantes: verde, amarillo, azul, naranja. Las calles son de piedra y la gente es muy amable y tranquila. Me sentí como en otro mundo completamente diferente. Oaxaca es famosa también por su comida, ¿verdad? Tienen el mole, que es una salsa muy especial. Exactamente. El mole oaxaqueño es algo único. Es una salsa oscura hecha con muchos ingredientes diferentes: chiles, chocolate, especias y muchas cosas más. Lo comí con pollo y arroz. El sabor es difícil de describir porque es dulce y picante al mismo tiempo, pero es absolutamente delicioso. También probé el mezcal, que es una bebida típica de Oaxaca. El mezcal, eso es muy interesante. Oaxaca es el lugar de origen del mezcal. Es una bebida alcohólica hecha de una planta que se llama agave. Oyentes, el mezcal es diferente al tequila, aunque los dos son bebidas mexicanas. Manuel, ¿te gustó el mezcal? Mmm, es una bebida muy fuerte y tiene un sabor muy particular, como a humo. La primera vez que lo probé, hice una cara muy graciosa. El señor del bar se rió mucho de mi expresión, pero poco a poco fui apreciando el sabor. Es muy diferente a todo lo que había probado antes. Jaja, me imagino tu cara. Eso es lo bonito de viajar, ¿verdad? Descubres sabores, olores y experiencias completamente nuevas. Oyentes, cuando viajan, intentan probar la comida y las bebidas locales, aunque sean diferentes. Eso es una parte muy importante de conocer una cultura nueva. Manuel, cuéntanos de Cancún. Ese es el destino de playa. Cancún fue el final perfecto del viaje. Después de tanto caminar y explorar en Ciudad de México y Oaxaca, llegar a la playa fue como un premio. El mar en Cancún es de un color azul turquesa que parece mentira. Parece una postal, no la realidad. El Caribe mexicano es realmente uno de los mares más bonitos del mundo. Ese color azul tan especial viene de la profundidad y la claridad del agua. ¿Cuántos días estuviste en Cancún? 4 días. Y los aproveché todos al máximo. Nadé en el mar todos los días. También hice snorkel, que es nadar debajo del agua con una máscara para ver los peces, y el arrecife de coral. Eso fue increíble. Vi peces de muchos colores diferentes, algunos muy pequeños y otros bastante grandes. Qué bonito. El arrecife de coral del Caribe mexicano es muy famoso, es uno de los más grandes del mundo. Oyentes, ¿les gusta el mar? ¿Prefieren las vacaciones en la playa o prefieren visitar ciudades y museos? Díganlo en los comentarios porque es muy interesante saber qué tipo de vacaciones les gustan a ustedes. Yo personalmente creo que las mejores vacaciones combinan las dos cosas. Primero exploras la ciudad, aprendes sobre la historia y la cultura, y luego descansas en la playa. Ese fue mi plan en México y funcionó perfectamente. Es un plan muy inteligente. Manuel, ¿en todo el viaje hubo algún momento difícil o alguna situación complicada? Porque cuando viajamos no todo siempre es perfecto, ¿verdad? Claro que sí. Tuve un momento bastante estresante. En Oaxaca, un día salí a caminar solo por la ciudad sin mapa y sin teléfono porque se me había acabado la batería. Me perdí completamente. No sabía dónde estaba ni cómo volver al hotel. Caminé durante casi 1 hora sin encontrar nada familiar. Oh no, eso sí que es estresante. ¿Qué hiciste? ¿Cómo resolviste la situación? Bueno, ahí fue cuando el español me salvó. Me acerqué a una señora que estaba vendiendo frutas en la calle y le pregunté: «Perdón, señora, ¿me puede ayudar? Estoy buscando la calle principal del centro». La señora fue increíblemente amable. No solo me dio las indicaciones, sino que llamó a su hijo que estaba cerca, y él me acompañó personalmente hasta la plaza principal. Eso me emocionó mucho. Qué historia tan bonita. Y eso demuestra algo muy importante. Cuando viajamos a un país de habla hispana y hablamos español, aunque sea un poco, la gente nos ayuda mucho más
y la experiencia es completamente diferente. Oyentes, esto es exactamente por qué aprender español es tan valioso, ¿verdad, Manuel? Absolutamente. Durante todo el viaje, usé el español todos los días. Para pedir comida, para preguntar direcciones, para hablar con la gente en los mercados, para negociar precios en algunas tiendas. Y cada vez que la gente veía que yo hacía el esfuerzo de hablar en español, respondían con mucha amabilidad y paciencia. Esto es algo muy importante para nuestros oyentes. El idioma abre puertas y no necesitan hablar perfectamente, solo necesitan intentarlo con respeto y con buena actitud. La gente aprecia el esfuerzo. Oyentes, ¿han tenido experiencias así cuando viajan? ¿Han intentado hablar español en algún país hispanohablante? Cuéntenos, nos encantaría saber sus historias. Y también tuve una experiencia muy especial en Cancún. El último día, mientras nadaba en el mar, vi algo en el agua cerca de mí. Al principio me asusté un poco porque era algo grande, pero cuando miré bien, era una tortuga marina. Una tortuga enorme nadando muy tranquilamente a mi lado. Nadé junto a ella durante unos minutos. Fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. Una tortuga marina, eso es algo muy especial. Las tortugas marinas son animales protegidos y muy hermosos. Son lentas y tranquilas y nadan con mucha elegancia. Oyentes, si alguna vez van a Cancún o a cualquier lugar del Caribe, tienen muchas posibilidades de ver tortugas marinas. Es una experiencia que no olvidarán. Manuel, ¿tomaste fotos de la tortuga? Desafortunadamente no. Estaba nadando sin nada, sin cámara ni teléfono. Entonces, no tengo fotos. Pero la imagen está aquí, en mi memoria, y no la voy a olvidar nunca. A veces, los mejores momentos de las vacaciones son los que no puedes fotografiar. Eso es muy profundo y muy cierto. En estos tiempos modernos siempre queremos fotografiar todo, pero hay momentos que simplemente hay que vivir con los ojos y con el corazón. Oyentes, ¿están de acuerdo? ¿Creen que a veces fotografiamos demasiado durante las vacaciones y no disfrutamos el momento? Es una pregunta muy interesante. Díganlo en los comentarios. Bella, ahora te toca a ti. ¿Tienes planes de vacaciones pronto? ¿A dónde te gustaría ir? ¡Qué buena pregunta! Sí, tengo muchas ganas de viajar. La verdad es que tengo dos opciones en mente y no puedo decidir. La primera opción es ir a Colombia, a Cartagena de Indias, que es una ciudad colonial muy hermosa, con playas increíbles. La segunda opción es ir a Argentina, ¿no? A Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita, con mucha cultura, arte y la famosa carne argentina. Las dos son excelentes opciones. Yo he estado en Buenos Aires y te puedo decir que es una ciudad absolutamente fascinante. El ambiente es muy europeo, pero al mismo tiempo muy latinoamericano. La arquitectura es hermosa, los parques son enormes y la vida nocturna es increíble. Y la comida, especialmente los asados, son algo que tienes que probar. Me estás convenciendo de ir a la Argentina. Oyentes, ustedes nos pueden ayudar. ¿Cuál creen que es mejor para mis vacaciones, Colombia o Argentina? Dejen sus votos en los comentarios. Quiero saber qué opinan ustedes. Y si han estado en alguno de esos lugares, cuéntenme su experiencia. Bella, hay algo que quiero preguntarles también a nuestros oyentes. Cuando ustedes planifican sus vacaciones, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿El precio del viaje? ¿El clima del lugar? ¿La comida? ¿La cultura? ¿La playa? ¿O algo completamente diferente? Nos encantaría saber cómo planifican sus viajes. Esa es una pregunta excelente. Para mí, lo más importante es la gente del lugar. Puedo estar en un destino muy famoso, pero si la gente no es amable y abierta, no disfruto el viaje tanto. En cambio, puedo estar en un lugar menos conocido, pero si la gente es cálida y generosa, el viaje se vuelve mágico. ¿Y para ti, Manuel? Para mí, creo que es la autenticidad. Me gusta cuando un lugar tiene su propia identidad, su propia cultura, su propia forma de vida.
Cuando visité Oaxaca, por ejemplo, sentí que estaba en un lugar único en el mundo. Eso es lo que busco cuando viajo. Muy bien dicho. Oyentes, vamos a practicar algunas frases útiles que aprendimos hoy. Repítanlas en voz alta. Primera, me fui de vacaciones a México. Segunda, me perdí en la ciudad y pedí ayuda. Tercera, el paisaje era impresionante. Cuarta, lo recomiendo mucho. Y quinta, fue una experiencia única. Practiquen estas frases porque son muy útiles para hablar de sus propios viajes en español. Excelente selección, Bella. Y si repiten esas frases varias veces, van a recordarlas fácilmente. Aprender español es mucho más divertido cuando lo conectamos con situaciones reales de la vida, como hablar de un viaje. Manuel, creo que los viajes también nos enseñan mucho sobre nosotros mismos. Tú mismo te perdiste en Oaxaca y en lugar de entrar en pánico, lo convertiste en una aventura. Eso dice mucho de tu carácter. ¿Sientes que este viaje te cambió de alguna manera? Definitivamente sí. Aprendí que soy más adaptable de lo que pensaba. Cuando las cosas no salen como las planeas, puedes verlo como un problema o como una oportunidad. Yo elegí verlo como una oportunidad, y eso hizo toda la diferencia. Los viajes nos enseñan a soltar el control y a fluir con lo que viene. Eso es hermoso. Los viajes nos cambian de maneras que no esperamos. Conocemos gente nueva, probamos cosas nuevas, nos enfrentamos a situaciones nuevas y todo eso nos hace crecer como personas, oyentes. ¿Que están de acuerdo? ¿Sienten que los viajes los cambian de alguna manera? Cuéntenos. También creo que viajar nos hace más empáticos. Cuando conoces otras culturas, otras formas de vivir, otras tradiciones, empiezas a entender mejor el mundo y a la gente que lo habita. El mundo se vuelve más grande y al mismo tiempo más pequeño. Muy cierto. Ahora, antes de terminar, Manuel, tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Cuál fue el mejor recuerdo que te trajiste de México? No un objeto, sino un recuerdo, una imagen, una emoción. Sin dudarlo, la tortuga marina en Cancún. Ese momento en el mar, completamente solo con ese animal tan hermoso, tan tranquilo, moviéndose elegantemente en el agua azul. Fue un regalo inesperado de la naturaleza. No lo busqué, simplemente llegó. Y a veces, las mejores cosas de los viajes son exactamente así, las que no planificas. Qué respuesta tan perfecta. Y creo que eso resume perfectamente lo que son las vacaciones. No solo los lugares que visitas o las fotos que tomas, sino esos momentos inesperados, esos instantes de magia que nunca puedes planificar, pero que se quedan con nosotros para siempre. Exactamente. Y ahora, yo tengo muchas ganas de volver a México algún día. Hay tanto más por ver. Todavía quiero visitar Guadalajara, Mérida, San Cristóbal de las Casas. México es un país enorme con tantos colores y sabores diferentes. México es verdaderamente un destino increíble. Y para nuestros oyentes que están aprendiendo español, México es un lugar donde el español neutro que practicamos aquí en Wow Spoken Spanish funciona perfectamente. La gente de México habla de manera muy clara y es fácil de entender para los estudiantes de español. Eso es un punto muy importante. Oyentes, si quieren practicar su español en un viaje, México es una opción muy accesible y la gente es muy paciente y amable con los estudiantes del idioma. Lo comprobé personalmente durante estas 2 semanas. Muy bien. Bueno, oyentes, hemos llegado al final de nuestra conversación de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que hayan aprendido vocabulario nuevo sobre los viajes y las vacaciones. Recuerden practicar las 5 frases que aprendimos hoy. Y recuerden también dejar sus comentarios. Cuéntenos, ¿han viajado a algún país de habla hispana? ¿Cuáles son sus destinos de viaje favoritos? ¿Qué es lo que más les gusta de las vacaciones? Nosotros leemos todos sus comentarios y nos encanta saber de ustedes. Si este episodio les gustó, por favor compartan Wow Spoken Spanish con alguien que también esté aprendiendo español.
Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este para todos ustedes. Y si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hasta el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Ha sido un placer hablar con todos ustedes hoy. Y Bella, gracias por escuchar todas mis historias de viaje. A mí me encantó escucharlas. Fue un episodio muy especial. Cuídense mucho, sigan practicando su español y recuerden, cada día que aprenden algo nuevo en español, están abriendo una puerta hacia un mundo completamente nuevo. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.